Y venimos a presentarles un ejercicio de osmosis inversa, el cual fue tomado de Albert Evers, la página 332, el ejercicio 11.2. Y el enunciado dice lo siguiente: para cubrir las necesidades energéticas de una industria alimentaria, se utiliza la caldera de vapor, a la que es necesario alimentar 8.000 litros por hora de agua. El agua que se dispone procede de una corriente acuífera que posee una dureza de carbonato de calcio de 8.5 gramos sobre litro. Para evitar problemas de incrustaciones en la caldera, debe rebajarse su contenido hasta 250 partes por millón. El tratamiento de depuración se realiza con un sistema de osmosis inversa que consta de una cascada simple de 2 unidades, trabajando a una temperatura de 25 grados centígrados, a una presión de 204 atmósferas. Las membranas de cada unidad presentan una permeabilidad de agua de 1.29 por 10 a la menos 6 moles de agua sobre centímetro al cuadrado por segundo por atmósfera y una permeabilidad al carbonato de calcio de 9.8 por 10 a la menos 6 centímetros sobre segundo. Si los factores de recuperación de la primera y la segunda etapa son del 80 y 90% respectivamente, se tienen que calcular los siguientes literales. A. El caudal de agua que se debe tomar de la corriente acuífera para satisfacer las necesidades de la instalación de vapor. B. El caudal y concentración de los permeados que se obtiene en cada etapa. Y C. El área de membrana necesaria de cada etapa. Entonces, de la figura 11.3 tomada del mismo libro de Albert Evers, tenemos el modelo de cascada simple. Para nuestro caso, solo tenemos 2 unidades que podrían estar representadas por estas 2 de aquí. Entonces, ¿cómo se saca el factor de recuperación total? Entonces, el factor de recuperación total puede obtenerse a partir de las correspondientes de cada etapa. Entonces, tenemos Q1 para la primera igual a P1 sobre F1, y esto va a ser igual a 0.80, y el segundo a 0.90, que son datos que nos dan en el enunciado. Y así obtenemos que el caudal de agua, el F, va a ser igual a P sobre Q igual a 8.8163,3 litros por hora. Bueno, continuando con lo que sería el ejercicio, o mejor dicho, literal B, pues nos pide calcular el caudal y la concentración de los permeados que se obtienen en cada etapa. Además de eso, tenemos pues ciertos datos como lo que son los factores de recuperación, tanto 2, el flujo de alimentación, el permeado, y estos valores o estas constantes que se van a utilizar más adelante. También las concentraciones de la alimentación y la concentración del permeado. Lo que primero realizamos es un balance por cada etapa, balance de masa, tomando en cuenta que la densidad, pues, le tomamos como si fuera 1 kilogramo sobre litro. Entonces, sin embargo, le vamos a trabajar con volúmenes. Entonces, para la primera etapa, lo que tenemos es que el balance de masa es igual a F, que es la corriente de alimentación, igual al permeado, más el retenido en la etapa 1. Y utilizando también lo que sería el factor de recuperación para la etapa 1, el cual es igual a 0.80. Determinamos a partir de este lo que es el permeado 1 en la etapa 1. A partir del resultado del permeado 1 obtenido, volvemos a la ecuación 2 y calculamos lo que sería el valor del retenido. El mismo procedimiento realizamos para la etapa 2. Sin embargo, aquí tomamos en cuenta que pues, la alimentación para la etapa 2 es el retenido de la etapa 1. De igual manera, utilizamos el factor de recuperación de la etapa 2 y de igual manera, mediante la expresión del permeado 2 sobre el retenido 1, nos da el valor del permeado, el cual es 1469.4 litros sobre hora. Y de igual manera, utilizando la ecuación 3, despejamos lo que sería el valor del retenido en la etapa 2, el cual es 163.3 litros por hora. Ahora, realizando un balance general de todo el sistema, obtenemos que pues la alimentación es igual al permeado más el retenido en la etapa 2. Este sería únicamente mi sistema. Entonces, las corrientes de entrada serían el flujo F, y de salida con la corriente P y la corriente S2. Ya. Listo. Hacemos un balance parcial igual con la concentración inicial que se encuentra en la alimentación, la concentración del permeado y la concentración del retenido. Además de, bueno, resolviendo este sistema de ecuaciones, obtenemos el valor de 4.13 mol de carbonato de calcio sobre litro.
Además de eso, también tenemos lo que sería la densidad de flujo o aplicando las ecuaciones de la densidad de flujo. Como bien conocemos, la densidad de flujo es igual a la densidad de flujo del solvente más la densidad de flujo del soluto más del solvente. Además, también podemos expresar estas densidades tanto de soluto como de solvente en función de sus concentraciones por la densidad de flujo total, que sería la concentración en este caso del permeado por eh, la densidad de flujo total. Además de eso, tenemos las ecuaciones tanto para la densidad de flujo del disolvente, que está expresado de esta manera, y también la densidad de flujo para el soluto, que está expresado en función de las concentraciones. Y el caso anterior o la ecuación anterior está expresada en función de las presiones. El valor de acá del último, el D con P chiquita, representa el valor de la presión. Bueno, realizando arreglos matemáticos y reemplazando las ecuaciones 8 y 9, obtenemos la siguiente expresión. De aquí el único dato que nos daría falta o tendríamos que determinar es el I, que es el valor o los iones que se forman, ¿no es cierto? Entonces, se pudo determinar, o mejor dicho, se dio de bibliografía que el I es igual a 2. Eh, Respecto al dp, que sería la presión con mayúscula, el dp con mayúscula, la presión sería 204 atmósferas, que también es un dato. Eh, bueno, entonces de reemplazar los correspondientes datos que ya tenemos en la expresión anterior, nos da para la etapa 2 la siguiente expresión, que es el Cp la concentración del permeado al cuadrado menos 306 por la concentración del permeado en la etapa 2 más 4,127 igual a 0. Esto en las unidades de mol por litro. De la resolución de esta ecuación cuadrática, pues nos dan dos valores, de cuál tomamos el más pequeño, porque se supone que nosotros tenemos que ir disminuyendo la concentración de sales en nuestra agua para poder alimentar al caldero. De igual manera, utilizamos el mismo procedimiento o la misma ecuación o expresión anterior para la etapa 1 y nos da la siguiente expresión, que es la concentración del permeado 1 elevado al cuadrado menos 24,121 por la concentración del permeado en la etapa 1 más 0,425 y esto igual a 0. Igual las unidades en mol sobre litro y nos dan de igual manera al resolver esta ecuación dos valores que de igual forma nos quedamos con el valor más pequeño. Por último tenemos el literal C, que nos dice que tenemos que calcular el área de cada membrana y en cada etapa. Para calcular el área de la membrana de cada etapa es necesario calcular previamente lo que es la densidad de flujo. Entonces aplicamos la ecuación 11.30, que es la correspondiente al libro también, y en cada etapa se obtienen las siguientes densidades de flujo. Las corrientes de permeado contienen agua y sales, sin embargo, como la concentración es muy baja, se puede considerar que es prácticamente agua lo que contienen estas corrientes. Además, en el cálculo del área, si se realiza esta consideración, se obtienen superficies algo superiores, que desde el punto de vista del diseño es bastante positivo. Entonces obtenemos los 100,78 moles de agua sobre segundo para la primera etapa y para la segunda etapa los 22,68 moles de agua. Y el área se obtiene con esta ecuación. A igual P sobre JD, que sería la densidad del flujo, y el área va a ser igual en la primera etapa 43 metros cuadrados y para la segunda etapa 769 metros cuadrados.